parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por 10 minutos. Gracias, presidente, senadoras, senadores. Señor secretario José Antonio Meade, bienvenido a este ejercicio que intenta hacer rendición de cuentas de esta soberanía. La política exterior mexicana es un asunto de Estado, no solo de gobierno, así lo establece la Constitución de la República. Sin embargo, en estos 11 meses de gobierno, el Ejecutivo Federal ha ejercido una política exterior presidencialista, opaca y subordinada al secretismo, dependiente de la agenda de Estados Unidos y concentrada en satisfacer expectativas de los poderes exteriores, en especial de las grandes multinacionales que alabaron el Mexican Moment como si nuestro país fuera una moda y el primer mandatario un publicista y no un jefe de Estado. Todas y todos sabemos la influencia tan fuerte que nos deja la vecindad con Estados Unidos, las relaciones cargadas de historia y una cultura común con los países latinoamericanos y caribeños, los procesos que se han dado dentro de los diversos organismos internacionales. Todo ello debiera influir en la creación de una agenda multilateral en la cual México debiera ser actor protagónico. Nuestro país tuvo una perspectiva clara y propia hacia dónde caminar en la región y en el mundo. Baste recordar las concesiones que nuestro país otorgó en materia de refugio y asilo político, la condena contundente al belicismo y al expansionismo de Estados Unidos, la aprobación de las zonas libres de armas nucleares del Tratado de Tlatelolco, que le dio a nuestro país el único Premio Nobel de la Paz a manos de don Alfonso García Robles. Hubo una época en la que México era visto como principal interlocutor en América Latina, pero las últimas administraciones se dedicaron a supeditar lo político a lo económico, a actuar como agentes comerciales a favor de los intereses de Estados Unidos. Llama la atención que en el informe que usted presentó no se haga referencia a los principios rectores de la política exterior contenidos en la Carta Magna. Ello refleja que también usted ha subordinado los principios que la guían a un cálculo pragmático de un marcado acento comercial. Se observan dos constantes heredadas de administraciones anteriores: la falta de reacción oportuna y clara en la defensa de los intereses nacionales. Me refiero a la tibia y sumisa reacción que usted y el Ejecutivo mostraron ante los graves casos de espionaje perpetrado por las agencias de seguridad norteamericanas, a su actitud indiferente sobre la militarización de la frontera con Estados Unidos y la posible instrumentación de la reforma migratoria en dicho país, y por si fuera poco, la falta de información y consulta al Senado sobre agendas tan importantes como la Iniciativa Mérida. Son 4 tendencias muy marcadas las que se han perfilado en estos 11 meses de administración peñista. 1. La excesiva presidencialización de las relaciones exteriores. No se le informa al Senado, no se comparten los puntos más complejos de la agenda y se avanza sobre acuerdos claramente anticonstitucionales como la Iniciativa Mérida. Hay tratados internacionales signados por el Ejecutivo Federal que no han sido ratificados por el Senado, que también se ocultan al pueblo de México. El presidente de la República no ha actuado como jefe de Estado frente al gobierno de Barack Obama, sino como subordinado de la Casa Blanca. Aún en los hechos más graves, como el espionaje de Estados Unidos a su persona y a su equipo, Peña Nieto reaccionó sin dignidad. Al contrario, en su posicionamiento casi le pide disculpas a los norteamericanos por el inconveniente de tener que enviar una nota diplomática. El episodio del espionaje no es una anécdota ni un accidente, es la demostración de la permisividad con la que la actual administración deja operar a las agencias de seguridad norteamericanas
y la clara injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de nuestro país, como obtener información estratégica sobre el petróleo mexicano. Mientras la presidenta Dilma Rousseff posponía una visita a Washington, en México recibíamos al vicepresidente Joe Biden con la aclaración de su oficina, señor secretario, de que el tema del espionaje no sería abordado en la reunión oficial, no fuera que el visitante se incomodara. Lo que para Rousseff fue una falta de respeto a la soberanía nacional y una grave violación al derecho internacional, a los derechos humanos y a las libertades, para México solo fue un asunto irritante. ¿Cómo podemos tener certeza que el gobierno de la República y su titular van a respetar la privacidad, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas de los ciudadanos mexicanos, si ni siquiera frente al espionaje en contra suya fue capaz de actuar como jefe de Estado? 2. La coyuntura en estos 11 meses nos ha demostrado que el gobierno que usted representa ha privilegiado los asuntos económicos y energéticos por encima de asuntos prioritarios para nuestro país. Estamos ante el riesgo de transformarnos en un pozo petrolero adjunto de los Estados Unidos, las potencias occidentales y las grandes compañías transnacionales. Es una vergüenza que el Ejecutivo Federal rechace consultar a la población mexicana sobre la conveniencia o no de reformar el 27 y 28 constitucionales, pero sí consulte antes y pida ayuda a Washington, a Londres, a las petroleras internacionales para impulsar su reforma energética, a cambio de obtener la aprobación y el palomeo de los grandes centros de decisión estratégica. Dentro del informe del proceso de negociación del Tratado de Asociación Transpacífico, el TPP, un tratado oscurantista donde solo los intereses de las multinacionales están en la mesa, en ese informe se encuentra un capítulo que hace referencia a las empresas estatales. Es en ese apartado donde ustedes ofertarán a Pemex, a las petroleras transnacionales, como lo han hecho en sus giras internacionales, señor secretario, al presionar para que se apruebe la contrarreforma energética sin antes consultar a la población mexicana. Ustedes actúan como brokers, como intermediarios de las empresas petroleras. La petrolización de las relaciones exteriores fue establecida por el propio Peña Nieto durante sus giras al exterior, en particular la del mes de mayo pasado en Washington. Los propios medios de comunicación de Estados Unidos destacaron que el tema energético sería abordado de bajo perfil por ambos gobiernos, ya que temían a complicaciones por el tradicional nacionalismo del pueblo mexicano. Ustedes tienen miedo a que la ciudadanía les recrimine que devuelvan la propiedad de los energéticos de México a las petroleras que lo tenían antes de la expropiación petrolera. 3. Hemos tenido una diplomacia contradictoria, casi esquizofrénica. En asuntos donde la soberanía se pone en riesgo, el gobierno decide ocultar, mentir o mostrar docilidad extrema, como las reuniones secretas que han tenido con el gobierno de Estados Unidos. Y en asuntos donde la colaboración internacional puede ser importante para la realidad mexicana, existe un profundo menosprecio. Está el caso reciente del rechazo de la ayuda internacional ofrecida en donativos y asistencia social a las zonas afectadas por las tormentas devastadoras del Ingrid y Manuel. Organizaciones como Oxfam, World Vision y otras se han quejado del menosprecio del gobierno federal a sus ofrecimientos de ayuda y asistencia. ¿Por qué se negó el gobierno de Enrique Peña Nieto a recibir ayuda para los damnificados pobres de Guerrero, Veracruz y Oaxaca? ¿Y por qué sí acepta discrecionalmente, sin informar al Senado, las ayudas de Estados Unidos, como los $5 millones para 8 unidades portátiles de detección de explosivos, y solicitó la capacitación de 150 personas al gobierno norteamericano, pero se negó a recibir ayuda urgente para miles de damnificados, muchos de ellos atrapados todavía en los deslaves?
Señor secretario, usted se ha reunido con John Kerry y Janet Napolitano para hablar de seguridad. Después de 11 meses, el gobierno federal no logra definir una estrategia de seguridad más allá de su repetido discurso de que ahora ponen énfasis en la inteligencia, pero sabemos que una parte de los apoyos son servicios contratados al sector privado por el Departamento de Estado y, sin embargo, estos servicios no están detallados en los informes que conocemos. Pareciera que disfrazan de ayuda lo que es una estrategia intervencionista claramente. El secretario Osorio Chong ha señalado que están buscando un nuevo marco de cooperación con Estados Unidos en relación a la iniciativa Mérida. ¿Cuántos memorándums de entendimiento existen entre ambos gobiernos y cuáles son los acuerdos que contienen, señor secretario? No han pasado por este Senado de la República. ¿Cuál es la función del nuevo programa de entendimiento del Pentágono en operaciones especiales del Comando Norte? ¿Cuántos miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas se están adiestrando ideológicamente en el Comando Norte de Estados Unidos? 4. Las y los mexicanos demandamos una política exterior más enfática en impulsar el prestigio de México, que defienda la soberanía nacional, que fortalezca nuestra independencia, que desistan de esa actitud sumisa al norte y comiencen a mirar hacia el sur, que se diversifiquen las relaciones internacionales, que se atienda a los migrantes mexicanos, una política que contribuya a mejorar las condiciones de bienestar y seguridad de nuestra sociedad y esté más cerca de los países latinoamericanos y caribeños. No podemos seguir siendo un pequeño accidente en la agenda económica y de seguridad norteamericana para abandonar nuestra posición estratégica en el contexto latinoamericano. El lugar que por décadas ocupó México como líder regional lo ha ocupado ahora Brasil. Las giras de trabajo que el presidente ha realizado por América Latina no han tenido ningún resultado concreto. Nuestro país se ha quedado al margen de los procesos integracionistas de corte progresista que existen en los países hermanos de América Latina. El gobierno mexicano ha preferido alinearse a Estados Unidos, a contracorriente de lo sucedido en las naciones con mayor peso regional que se han dedicado a disminuir la injerencia norteamericana y han construido un bloque de desarrollo regional. Ustedes han preferido alinearse a Washington y romper el viejo equilibrio que nos daba la interlocución como una nación líder en América Latina. En su discurso de toma de protesta, el licenciado Enrique Peña Nieto ofreció una diplomacia moderna e innovadora y convertir a México en un actor con responsabilidad global. Hasta ahora, ni lo moderno ni lo innovador se ha observado, y mucho menos un compromiso global. Al contrario, lo hemos visto rezagado a cambio de promesas de apoyo norteamericano que hasta ahora solo han representado humillación global. Preocupa la evaluación periódica universal de la ONU, donde seguramente México saldrá reprobado. Es tiempo de hacer de la política exterior una política de Estado, que se atiendan los intereses de México y de las y los mexicanos en el exterior. Es momento de reencauzar su política, señor secretario. Por su atención, muchas gracias.